¿Y si todo lo que nos han contado sobre el fin no es más que una elaborada ilusión, una narrativa cuidadosamente tejida para mantenernos atados a este plano de existencia, a esta vibración controlada de la realidad? ¿Y si un documento celosamente, guardado en las bóvedas de una de las agencias de inteligencia más poderosas del mundo, clasificado bajo el más estricto secreto, contuviera la clave para desvelar el mayor misterio de la humanidad? ¿Qué sucede realmente? ¿Qué se manifiesta? Después de la experiencia que llamamos muerte, estamos a punto de abrir esa puerta, de rasgar el velo que ha ocultado verdades ancestrales. Permítanme prometerles que lo que revelaremos aquí no solo desafiará sus creencias más arraigadas, sino que reescribirá el guión de su propia existencia, transformando su percepción del cosmos y de su lugar en él. Este no es un simple relato. Es una convocatoria a la verdad, un eco de sabiduría prohibida, un fragmento de gnosis que ha sido silenciado, distorsionado y ocultado por milenios por los arquitectos de nuestra percepción. Prepárense para una epifanía. La muerte, esa sombra ineludible que danza en los confines de nuestra imaginación y que nos ha sido presentada como el abismo final, ha sido, desde el alba de los tiempos, la herramienta más potente para forjar cadenas invisibles en la conciencia colectiva. El miedo al vacío, a la aniquilación del ser, a lo desconocido que yace más allá del umbral, ha servido como cimiento inquebrantable para construir imperios de control, para susurrar obediencia en los oídos de las masas, para mantenernos dóciles en la granja de la existencia material. Pero, ¿y si ese miedo fuera el mayor de los engaños, la más sofisticada de las prisiones que aprisionan el espíritu? ¿Y si la verdadera liberación reside en comprender que no somos meros cuerpos perecederos, sino algo mucho más vasto, eterno e incontenible? Este conocimiento que hoy compartimos no es para los pusilánimes ni para aquellos que prefieren la comodidad de la ignorancia. Es para aquellos que anhelan la libertad auténtica, para las almas valientes que intuyen, en lo más profundo de su ser, que su esencia trasciende la carne y el tiempo lineal. Desbloquear esta verdad es desmantelar el andamiaje del control, es liberar la conciencia de las grilletes invisibles de la ignorancia y ascender a un nuevo estado del ser, donde la automaestría y la soberanía del espíritu son la única ley. Será el catalizador de una alquimia interior, una transmutación del espíritu que le permitirá ver el universo no solo con nuevos ojos, sino con una nueva conciencia, una resonancia etérica que lo conecta con la fuente de todo. A lo largo de este viaje iniciático, desentrañaremos cómo la conciencia, esa chispa divina que nos anima y que muchos confunden con la actividad cerebral, es de hecho una energía vibratoria, eterna e inmutable, que simplemente cambia de frecuencia, como una estación de radio que se sintoniza en otra onda cuando el cuerpo físico se desvanece. Nos aventuraremos en las profundidades de programas de investigación clasificados, descubriendo cómo agencias como la CIA han explorado, no sin un velado recelo y con un interés estratégico, fenómenos como la proyección astral y la visión remota, validando así la existencia de un yo que trasciende el cerebro, ese mero receptor y decodificador de una señal cósmica infinitamente más grande. Exploraremos la sabiduría velada de civilizaciones ancestrales, desde los ritos funerarios egipcios que prometían un viaje hacia el Duat, hasta los sutras tibetanos que describen el bardo, culturas que siempre concibieron la muerte no como un fin, sino como un umbral, un glorioso tránsito hacia otros reinos de existencia, una expansión dimensional. Revelaremos cómo la realidad, tal como la percibimos y nos ha sido enseñada, podría ser una sofisticada proyección holográfica, una ilusión consensuada interpretada por nuestra propia conciencia, y cómo el mayor engaño ha sido hacernos creer que la puerta a estas otras realidades está cerrada, cuando siempre ha estado abierta, esperando ser descubierta dentro de nosotros mismos. Comprenderán por qué un humano sin miedo a la muerte es, en esencia, ingobernable, y por qué este conocimiento ha sido sistemáticamente suprimido y distorsionado, incluso a través de la manipulación del concepto de reencarnación y del karma. Será una invitación a cuestionar su identidad más allá del nombre, la forma y la historia personal, a cambiar la pregunta existencial de
¿Qué pasará cuando muera? Por una mucho más empoderadora. ¿Qué puedo hacer ahora que sé que no moriré y que soy eterno? Si estas palabras resuenan en lo más profundo de su espíritu, si siente el llamado inconfundible de la verdad en lo más íntimo de su ser, entonces le invito a dar el primer paso en este sendero de revelación y despertar. De un me gusta a este video para que la verdad alcance a más buscadores de la luz, comparta sus intuiciones más profundas y sus preguntas en los comentarios, forjando así una comunidad de almas despiertas, y suscríbase a este canal. Active la campana de notificaciones para no perderse ninguna de las profundas revelaciones que aún tenemos que desvelar, pues estamos apenas arañando la superficie de un océano de conocimiento. Prepárense, pues la realidad que creían conocer está a punto de implosionar en su mente, dando paso a una expansión de conciencia que nunca antes imaginaron posible. La verdad, mis queridos viajeros, espera pacientemente. ¿Están listos para afrontarla y transformarse por completo? Mis queridos buscadores, ¿y si nuestra realidad es una narrativa diseñada? No es prisión de hierro, sino de convenciones, miedos, un guión preescrito. Cada dogma, creencia, límite, ¿no es una cláusula de un contrato ilusorio? Vivimos la realidad que se nos ha enseñado, no su esencia pura. Este velo, la gran ilusión védica, emergió por ancestral necesidad de orden y control. Esotéricos, conocimientos y textos apócrifos sugieren fuerzas que prosperan con nuestra baja vibración, perpetuando temor y escasez. Arquetipos que modelan la psique colectiva, asegurando nuestra docilidad. La arquitectura social misma, con jerarquías y medios, proyecta esta narrativa. Nos programa para lo externo, desviándonos del universo interior. Nos enseña a temer lo desconocido, a evitar la introspección. En ese silencio, el constructo de ignorancia y miedo se desmorona. El despertar no es rebelión externa, sino revolución interna del alma. Alquimia que transforma inconsciencia en sabiduría. Cuestionar cada verdad heredada desmantela esta prisión mental. Como es arriba, es abajo, nos susurra. Si el mundo parece limitado, esa narrativa interna nos limita. La clave es la soberanía de conciencia. Los sufíes hablaban del velo del olvido. Esta narrativa es ese velo, amnesia de nuestra divinidad. Al verla mutable, comenzamos a rasgarla. La libertad no es cambiar reglas impuestas, sino escribir una historia nueva desde nuestro espíritu inmortal. ¿Qué poder reside en nosotros, aún no reconocido? ¿Y qué sucede cuando el auténtico ser ya no puede ser silenciado? El miedo a la muerte, esa sombra ancestral que se cierne sobre la conciencia humana, no es un producto natural de la existencia, sino una construcción astutamente tejida en el telar de la psique colectiva. Los textos herméticos, en sus veladas admoniciones, nos susurran sobre cómo ciertos concilios de poder, ya sea en la antigüedad sumeria o en las cortes faraónicas, comprendieron que la vulnerabilidad ante el fin es el eslabón más débil de nuestra armadura. No buscaron erradicar este temor, sino moldearlo, cultivarlo como un jardín de obediencia. La promesa de un paraíso o la amenaza de un abismo eterno se convirtieron en los grandes domadores de la voluntad, anclando al espíritu a una narrativa de recompensa o castigo post-mortem, desviando la mirada del ahora, donde reside el verdadero poder. ¿No es acaso curioso que las narrativas más imponentes sobre la vida después de la muerte emanen de aquellas estructuras que más ansían controlar la vida antes de ella? Los antiguos grimorios, a menudo tachados de herejía, detallan cómo el sacerdocio de distintas eras entendió que un pueblo que teme a la muerte es un pueblo maleable, dispuesto a sacrificar su autonomía por la promesa de seguridad ultraterrena. Esta manipulación se extiende desde los ritos funerarios egipcios, que con su pompa y complejos pasajes hacia el Duat, infundían respeto y temor a la autoridad divina, hasta las doctrinas medievales que con el purgatorio y el infierno aseguraban la lealtad terrenal. Se nos enseña a valorar la existencia en términos de su finitud, a ver la muerte como una barrera insuperable, un cese absoluto,
en lugar de una transición o una ilusión. Esta perspectiva distorsionada asegura que nos aferremos a la vida con desesperación, temiendo la transgresión que podría costarnos el más allá prometido o temido. Es la gran cadena invisible, el miedo a no ser. La verdad es que muchos sistemas de control no desean que desvelemos el velo que cubre la auténtica naturaleza de la muerte, porque en esa revelación reside la anulación de su poder. Naoli Brosent, de los muertos tibetano, o el bardo Todol, no describe un fin, sino un complejo proceso de conciencia y elección. Textos gnósticos, prohibidos por su peligroso conocimiento interior, sugieren que la muerte es solo un umbral, y el apego a la vida física, junto con el miedo a su final, nos atrapa en ciclos kármicos de reencarnación controlada. Si comprendiéramos que somos seres multidimensionales, que la conciencia trasciende el cuerpo de carne, ¿quién podría controlarnos con la promesa de la vida eterna o la amenaza de la condenación? La obediencia ciega se desvanece cuando el alma reconoce su propia infinitud. Es la llave maestra que anula los grilletes invisibles. La alquimia interior, esa transmutación del plomo del miedo en el oro de la sabiduría, comienza con la profunda contemplación de la muerte no como un aniquilador, sino como un transformador. Cuando el individuo se atreve a mirar a los ojos a esta gran dama, despojándola de las capas de temor impuestas, descubre no el vacío, sino la plenitud de la vida. Esta es la esencia de la memento mori, no como una invitación a la melancolía, sino como un acicate para vivir plenamente aquí y ahora, sin la coacción de promesas celestiales o infernales. Al trascender el miedo a la muerte, el miedo a la vida también se disuelve, liberando una energía vital que antes estaba cautiva. ¿Cómo podría un sistema de poder someter a un espíritu que ha abrazado su propia inmortalidad, que entiende que el final es solo un nuevo comienzo? Esta comprensión altera la vibración misma del ser, resonando con una frecuencia que los sistemas de control no pueden modular. No es una negación de la impermanencia física, sino una expansión de la conciencia más allá de sus limitaciones. El gran secreto no es cómo evitar la muerte, sino cómo vivir sin su miedo, reconociendo el flujo continuo de la existencia. Es el despertar a la verdad de que somos navegantes en un océano de eternidad, y el barco, aunque cambie, es solo un vehículo para la travesía. Y si este temor tan profundamente arraigado fuese meramente el último velo, la última ilusión diseñada para ocultarnos la verdadera magnitud de nuestro poder inherente, esa chispa divina que ni la muerte puede extinguir, ¿qué es lo que nos aguarda? Más allá de la falsa quietud del sepulcro, en la vasta extensión de nuestra auténtica naturaleza. El miedo al cese es umbral de trascendencia. La conciencia, lejos de lo cerebral, es energía universal vibratoria. Imagine una melodía, el cuerpo, su instrumento. Al silenciarse, la melodía no muere, se fusiona con la sinfonía cósmica. Egipcios, en sus ritos, celebraban el tránsito del Ka y Ba, no final, sino cambio de frecuencia esencial, una mutación del ser. Conciencia vibratoria es enseñanza milenaria. Desde Upanishads, Atman Brahman, al todo es mente, hermético, verdad persiste, conciencia preexiste, sobrevive a materia. Cuerpo mero transductor. Al César, conciencia, libre, regresa a pura potencialidad, onda sin forma, plena experiencia. Disolución de forma, no de esencia, retorno al campo unificado cósmico. Alquimistas, buscando piedra, veían muerte como nigredo, putrefacción para sublimar, alquimia del alma. Corpus Hermeticum revela el nous, mente, inmortal, divino, ascendiendo al liberarse. No se disuelve, se refina cual oro en crisol. Esta energía vibratoria es nexo con todo, hilo invisible uniendo estrellas. Negar su eternidad es negar la danza universal. Imagine conciencia como gota de agua. Al caer en océano, pierde contorno individual, expande ser en totalidad. ¿Dejó de existir? No, volvió a su fuente. Muerte del cuerpo es disolución en océano universal. Quienes vivieron experiencias cercanas a la muerte, ECM, describen expansión ilimitada, unidad, ser pura luz. No es aniquilación, sino trascendencia a estado más elevado.
Si esta energía es eterna, ¿qué implica para realidad y propósito? ¿Cómo moldea alquimia interior saber que cada pensamiento genera onda resonando en eternidad? ¿Es esta memoria energética los registros akáshicos, biblioteca etérica del alma, accesible a quienes sintonizan? Esta verdad transforma nuestro vivir. Conocimiento catalizador para una transformación, aquí y ahora. Esta verdad, susurrada por sabios, no pasó desapercibida. Documentos CIA revelan programas secretos como Stargate, explorando conciencia más allá del cuerpo. ¿Por qué este interés en lo místico? Reconocimiento silente. La conciencia posee potencial trascendente, redefiniendo estrategia y realidad. Un enigma burocrático validando lo arcano. Esos programas, en sombras, buscaban comprender y controlar la mente extendida. Visión remota para percibir lo distante. Influir materia con intención, no fantasías, sino intentos metódicos de aplicar principios milenarios. Documentación sugiere búsqueda por decodificar el lenguaje vibratorio universal, prometido por textos prohibidos. Tales investigaciones, aunque minimizadas, validan inquietantemente enseñanzas arcanas. Si el Estado invierte en conciencia extracorpórea, ¿qué revela su solidez? No fe ciega, sino curiosidad empírica secreta sobre fenómeno que tradiciones aseveran. ¿Qué secretos del campo unificado extrajeron antes de cerrar? ¿O los sumergieron en la sombra? Detrás de cada proyecto clasificado ya se pregunta, ¿cómo aprovechar el espíritu para fines terrenales? Antiguos buscaban conocimiento para influir en su mundo, por conexión divina. Estas agencias, por ventaja estratégica, pero energía es neutra. Su manipulación revela verdad. La mente humana es portal, sintonizando realidades extraordinarias. Si estructuras pragmáticas exploraron conciencia extendida, ¿qué significa para nuestra alquimia interior? Archivos secretos no son reliquias. Son testimonios velados de que magia antigua era ciencia de otra vibración. Nos instan a cuestionar dogma. Se ocultaron capacidades extraordinarias, no por falta de evidencia, sino por elección. El siguiente umbral aguarda. El velo que cubrió las investigaciones secretas sobre la conciencia se relaciona íntimamente con la cimentación de toda gobernanza. El miedo. No cualquier temor, sino la angustia primordial a la disolución final, a la muerte. Desde tiempos arcaicos, los sistemas de control han comprendido que, al capitalizar esta vulnerabilidad existencial, se asegura la obediencia. Un alma que vive bajo la constante amenaza de su finitud es maleable, predecible y, por ende, controlable. Esta es la cadena invisible que ata la soberanía del ser, forjando una conciencia colectiva sumisa. La maquinaria de control opera mediante la orquestación sutil de este pavor. Desde los relatos míticos que prometen castigos eternos hasta las normativas modernas que penalizan la desobediencia cósmica, la narrativa ha sido constante. La muerte se presenta no como un tránsito natural, sino como un castigo potencial por desviarse de las sendas preestablecidas. La religión lo santificó, la política lo militarizó y la economía lo mercantilizó, ofreciendo seguridades efímeras a cambio de la libertad esencial. Así se siembra la semilla de la conformidad, ahogando cualquier impulso de liberación, cualquier anhelo de trascendencia genuina. Pero, ¿qué ocurriría si esta ancla de terror se desprendiera? Un humano sin miedo a la muerte se convierte, por definición, en ingobernable. Las amenazas que sustentan los tronos y los mercados perderían su mordida. El individuo, al trascender la ilusión de su propia finitud, recuperaría su auténtica soberanía. Ya no buscaría la validación o la seguridad en estructuras externas que prometen resguardarlo de lo inevitable, sino que hallaría su fortaleza en la alquimia interior, en la certeza de su naturaleza inmutable. Es el despertar del alma libre, rompiendo cadenas. Los sistemas de control, construidos sobre la arena movediza del miedo, no resistirían tal despertar. La economía, que depende de la necesidad impuesta y del consumo incesante para paliar la angustia existencial, colapsaría. La política, fundamentada en la promesa de proteger al rebaño de peligros fabricados o magnificados, carecería de base. Cuando el individuo comprende que su verdadera esencia es invulnerable a la disolución corpórea, la desobediencia cósmica se vuelve no un acto de rebeldía, sino de lucidez. Las cadenas invisibles se harían visibles y, por ende, frágiles. Esta metamorfosis interna no es meramente una fantasía utópica, sino el renacimiento de una verdad arcaica.
Textos ocultos y tradiciones esotéricas susurran sobre épocas donde la humanidad convivía con la muerte como una compañera, no como un tirano. El desapego de este pavor fundamental abre portales a una percepción expandida, a una sabiduría que reside más allá de la dualidad vida-muerte. Es la senda hacia una liberación completa, hacia una trascendencia que redefine nuestra relación con el cosmos. Pero ¿qué nuevos desafíos aguardan a un ser liberado del miedo primordial? Un ser libre del miedo primordial se adentra en el misterio de su conciencia. Despojado de la ilusión finita, cuestiona la materia como única realidad. La sabiduría arcana revela un yo que se extiende más allá de la carne. La mente, portal de percepción, comienza a desenredar sus ligaduras, vislumbrando una expansión sin límites. Aquí emergen pruebas de conciencia extracorporal, desafiando la prisión biológica. La proyección astral, el viaje del Ka, es disciplina iniciática. Permite al espíritu desprenderse del físico. Quienes la viven relatan lucidez sin filtros corpóreos, probando que la identidad trasciende el cerebro. El alma despliega sus alas, explorando paisajes interiores y exteriores con libertad inusitada. De igual modo, la visión remota ofrece evidencia contundente. No es adivinación, sino percepción sensorial de lugares o tiempos distantes, sin medios físicos. La conciencia se proyecta. Este fenómeno desmantela la percepción atada al cuerpo. Es eco de la omnipresencia inherente a la conciencia, una revelación que reconfigura nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Estas capacidades son ecos de un conocimiento ancestral. Los libros de la muerte, egipcio y tibetano, son manuales para la conciencia desencarnada. Fragmentos gnósticos aluden al Nus, trascendiendo el Soma. Revelan que nuestra esencia opera en un plano energético, libre de las constricciones espacio-temporales. Un conocimiento que los poderes fácticos buscaron suprimir por siglos. La implicación es monumental. Si la mente opera fuera del cuerpo, nuestra identidad es imperecedera. Esta comprensión redefine nuestra relación con la realidad. Nos impulsa a cuestionar los límites materialistas y a buscar una conexión más profunda con el universo. Si la conciencia existe fuera, ¿qué otros velos nos ocultan dimensiones aún más vastas de existencia? Si nuestra conciencia trasciende la envoltura carnal, una pregunta más profunda emerge. ¿Qué es entonces la realidad que percibimos? Los antiguos ya susurraban sobre Maya, un velo ilusorio, o el demiurgo gnóstico, artífice de un mundo imperfecto. ¿Y si lo que experimentamos no es la verdad última, sino una intrincada proyección, una ilusión tejida con luz y sombra, interpretada por nuestro ojo interior? Esta visión, antes mística, hoy resuena con la ciencia más vanguardista. Las revelaciones cuánticas, con partículas que existen en múltiples estados hasta la observación, y el entrelazamiento, donde lo distante se conecta instantáneamente, desvelan una realidad maleable. No es objetiva, sino intrínsecamente ligada al observador. Es una invitación a desmantelar nociones de solidez, a aceptar que lo que creemos ver es, en esencia, una manifestación energética, moldeada por la conciencia. Aquí emerge la audaz teoría del universo holográfico, fusionando mística y ciencia. Postula que nuestro cosmos tridimensional es una proyección detallada de información codificada en un límite bidimensional. Como un holograma, donde un patrón plano revela una imagen 3D, nuestra realidad palpable podría ser una ilusión majestuosa, generada y experimentada por nuestra conciencia. Si es así, no somos meros espectadores, sino co-creadores. Nuestra conciencia, al interactuar con esta información holográfica fundamental, la colapsa en la experiencia tridimensional. La realidad deja de ser inmutable para convertirse en una sinfonía de posibilidades orquestada por nuestra percepción. Cada pensamiento es una onda que resuena, alterando las proyecciones de nuestra existencia. Comprender esta realidad proyectada por la conciencia nos otorga una llave maestra para la alquimia interior. Al transformar la mente, transformamos la proyección. Ya no estamos atados a un destino fijo, sino que nos convertimos en navegantes de infinitas posibilidades. Esta revelación es una invitación a la transmutación profunda. Pero, ¿qué o quién diseñó este holograma y cómo accedemos a su fuente? Consideremos el velo entre la realidad y lo impensable. Si la existencia es una proyección holográfica, ¿qué ocurre cuando el cuerpo físico cesa su función? La muerte, esa gran incógnita, se revela no como el fin, sino una transición.
un desenganche del anclaje material que nuestra conciencia usó. Es un cambio de perspectiva en el vasto holograma. Imaginad una radio sintonizada. ¿Muere al cambiar de frecuencia? No, solo cambia su punto de escucha. Así es la muerte. La conciencia, el oyente eterno, abandona este dial para explorar otras estaciones. Un cambio de frecuencia, no aniquilación del ser esencial, sino una recalibración hacia nuevas realidades sonoras. Las antiguas escuelas de misterio, desde los textos herméticos hasta los papiros de Ani, susurraban este viaje. No es un final, sino un paso a los campos de juncos o esferas celestiales. El ser no se disuelve, se recalibra su sintonía. Se manifiesta en planos de existencia que nuestra percepción actual apenas roza, en distintas densidades vibratorias. La conciencia es la chispa divina, esencia del ser, no el instrumento biológico. El cuerpo es el receptor, antena para esta banda. Al morir, la antena se desconecta, pero la señal, la conciencia, persiste. Liberada, sintoniza vastos mares de posibilidades, otras dimensiones de la existencia eterna. Es un despertar a nuestra naturaleza cósmica. Esta comprensión transforma el temor en asombro. Si la muerte es un ajuste de dial, ¿qué significa para nuestra vida? Podríamos aprender a manipular conscientemente nuestra frecuencia, no solo al final, sino ahora, percibir velos más allá de lo mundano, desvelando así la alquimia de la percepción misma, un preludio a lo que está por venir. Los egipcios, en su profunda cosmogonía, no veían un final, sino una transición elaborada. El ser se descomponía en Ka, fuerza vital, Ba, personalidad del alma, y Ak, forma glorificada. La muerte era una odisea a través del Duat, donde el Ba viajaba entre mundos, buscando reunirse para alcanzar la inmortalidad. Un reensamblaje en otra frecuencia, una alquimia del ser. La conciencia no se fragmenta, solo se redefine en planos más sutiles, un eterno retorno. En el vasto tapiz védico, la reencarnación, o samsara, es el pulso eterno. La muerte es una estación en el ciclo de nacimiento, vida y renacimiento, guiado por la ley del karma. El Atman, la chispa divina del alma, no perece, solo cambia de vehículo. Busca perfeccionar su frecuencia vibratoria, revelando nuestra verdadera naturaleza cósmica, más allá de cualquier límite temporal. El bardo Todol, el sagrado libro tibetano de los muertos, cartografía esta odisea post-mortem. Describe los bardos, estados intermedios que la conciencia atraviesa después de la muerte física. Cada uno es una oportunidad para la liberación. No es un pasaje pasivo, sino un momento de intensa lucidez, donde la realidad se disuelve y se reconfigura según el estado mental del difunto. La última gran lección, desvelando dimensiones solo soñadas. Esta sabiduría milenaria no es mera curiosidad, es una invitación a la alquimia interior. Si la muerte es un viaje, entonces la vida es la preparación para esa travesía. Cada pensamiento y acción es una nota en la sinfonía de nuestra próxima fase. La transformación se gesta aquí y ahora, en la sutil calibración de nuestra frecuencia vibratoria. Abrazamos la continuidad, cultivando una conciencia que trascienda la forma y el tiempo. El gran salto. Así, el velo descorrido por estas culturas nos revela una conciencia imparable. La muerte no es el silencio, sino un cambio de clave, una modulación hacia nuevas armonías cósmicas. Pero si la conciencia es tan maleable y eterna, ¿qué papel juega la mente en la construcción de estas realidades? ¿Es la mente el verdadero arquitecto de nuestros cielos e infiernos, incluso antes del umbral final? Si la conciencia es eterna, ¿qué rol juega el cerebro? Antiguas culturas, desde Egipto hasta los Vedas, lo vieron como receptor, una antena que sintoniza un campo cósmico de conciencia universal. No genera la señal, solo la decodifica, transformando lo inmanifiesto en experiencia subjetiva. Esto invierte el materialismo, sugiriendo nuestra esencia trasciende la materia gris. Somos una manifestación localizada de algo inmenso. Esta teoría del receptor resuena en la alquimia interior. El cerebro es un prisma, dispersando luz cósmica en percepciones individuales. Cada pensamiento es frecuencia sintonizada. Manuscritos gnósticos sugieren caída como inmersión material, fragmentando conciencia. El cerebro es interfaz, transductor divino mundano, un lente que enfoca la inmensidad para la experiencia terrestre. Experiencias cercanas a la muerte, SM, revelan esta verdad. Conciencia expandida,
lucidez sin función cerebral. Es apagar la radio para captar emisoras galácticas. Chamanes buscaban desconectar el filtro cerebral. Accedían al gran espíritu, comprendiendo la mente lineal es fragmento de la vasta mente cósmica. Una ventana estrecha. Si el cerebro es filtro, ¿qué nos oculta? ¿Qué realidades vedadas? La mente cuántica vislumbra conciencia subatómica, conectada a campo de información universal. El Kybalion susurra, como es arriba, es abajo. Si el universo es mental y el cerebro su antena, nuestra percepción es sintonización específica. Vivimos en una frecuencia, ciegos a otras realidades coexistentes. Esto conduce a la alquimia interior, refinar nuestro receptor. Al elevar vibración, purificamos mente y espíritu. ¿Sintonizamos el cerebro para captar dimensiones superiores? Templos iniciáticos calibraban almas para escuchar sinfonía cósmica, liberando conciencia. Si el cerebro decodifica y la realidad es la señal, ¿qué nuevas realidades sintonizar manipulando nuestro dial? Es el despertar un reajuste. Las experiencias cercanas a la muerte, ESM, emergen como un enigma trascendente que confronta nuestra comprensión de la existencia. Individuos declarados clínicamente muertos, con una ausencia total de actividad cerebral, relatan percepciones vívidas y detalladas de eventos que trascienden las fronteras físicas. Describen su propio cuerpo inerte desde una perspectiva elevada. Escuchan conversaciones médicas precisas y narran sucesos acaecidos en otras habitaciones, validándose posteriormente. Este fenómeno innegable desafía frontalmente la noción de la conciencia como un mero subproducto de la función neuronal, invitándonos a contemplar una realidad más vasta e inmaterial. Estos relatos no pueden ser desestimados como simples alucinaciones, producto de la falta de oxígeno o la química cerebral. La lucidez, la coherencia y la precisión verificable de las percepciones reportadas en un estado de no funcionamiento cerebral sugieren una conciencia operando independientemente. Es como si el espíritu se desprendiera temporalmente de su anclaje físico, mostrando su autonomía inherente y su capacidad de percepción sin los sentidos convencionales. Esto nos empuja a considerar la mente no como un epifenómeno, sino como una entidad primordial, capaz de trascender los límites de la materia y de explorar dimensiones desconocidas. Esta revelación moderna resuena con las voces silenciadas de la antigüedad. Textos prohibidos como algunos manuscritos gnósticos, los antiguos libros de los muertos, tibetano y egipcio, o las enseñanzas secretas de los misterios eleusinos, aluden a un cuerpo sutil o alma que se libera al morir, iniciando un viaje transdimensional. Las ESM ofrecen una corroboración empírica a estas sabidurías arcanas, un puente entre la sabiduría esotérica y la experiencia contemporánea, sugiriendo que la separación no es un mito, sino una realidad inherente al ciclo de la existencia, un paso inevitable en la evolución del ser. La alquimia interior, entonces, se manifiesta como una preparación consciente para esta inevitable transición. Si el cerebro es el filtro que nos ancla a la percepción terrenal, la purificación de la mente y la elevación de la vibración en vida podrían ser el proceso de afinar nuestro receptor espiritual. ¿Estamos acaso entrenando nuestra conciencia para una lucidez expandida, para una percepción más allá de la densa envoltura física, preparando el alma para navegar el otro lado, con una claridad que ahora apenas podemos imaginar? En una danza cósmica de autodescubrimiento, los efectos transformadores de las ECM son un testimonio de su profundidad. La pérdida del miedo a la muerte, una compasión ilimitada por toda vida, una certeza inquebrantable de la interconexión cósmica y un propósito renovado. Estas no son meras alteraciones psicológicas, son revelaciones directas de una realidad subyacente que nos invitan a cuestionar radicalmente nuestra percepción de la mortalidad. La experiencia nos susurra una verdad velada, insinuando un vasto viaje aún por comprender, más allá de la comprensión actual, preparando el terreno para desvelar los secretos del siguiente umbral y las verdaderas moradas de la conciencia. La verdadera separación, amados buscadores de la verdad, no es el final de la existencia, sino el umbral resplandeciente hacia una comprensión más vasta, la liberación de la conciencia de su denso ropaje terrenal. Las experiencias cercanas a la muerte no son meros fenómenos cerebrales, sino portales que nos revelan que la vida en este plano es, en esencia, una alquimia preparatoria,
Un crisol donde forjamos la lucidez y la vibración de nuestra alma para el inmenso viaje que aguarda. Cada instante vivido con intención, cada velo descorrido de la ilusión, nos transforma, transmutando el miedo a lo desconocido en la anticipación gozosa de la verdad eterna, de la inmortalidad que reside en nuestro ser más profundo. Si estos vislumbres de la realidad tras el velo nos susurran que nuestra esencia es inmortal y que solo se prepara para una danza cósmica mayor, ¿cómo se transformarían nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestro amor si viviéramos cada día con la certeza inquebrantable de que nuestra conciencia es un fragmento eterno de lo divino, destinado a trascender toda forma conocida? Si esta odisea por los confines de la conciencia ha resonado en lo más profundo de su ser, si el eco de estas verdades ancestrales ha encendido una chispa inextinguible en su espíritu, les insto a compartir este mensaje. Permitan que más almas se unan a nuestra hermandad de buscadores, a esta comunidad de faros de luz que anhelan desentrañar los hilos ocultos del universo. Suscríbanse a este santuario de conocimiento para que nuestro sendero hacia la iluminación continúe juntos, en la búsqueda incesante de lo sagrado. Y si su espíritu está listo para desvelar el siguiente pergamino místico, les invito a explorar nuestro próximo portal, los archivos akáshicos, la biblioteca cósmica de tu alma. Un viaje que nos sumergirá en las memorias del universo y la profunda interconexión de todas las existencias. Un paso más en su despertar cuántico.